Hola, ay, vengan conmigo a este café. No, no es cierto. Hola, hola, buenas tardes. Me llamo Héctor y estoy aquí para platicarles mi experiencia, mi crecimiento en relación con el alcohol, con la masculinidad, con la vida, con la salud mental, con aprender a sanar las heridas que llevamos cargando toda la vida. Y bueno, este primer video habla de quién soy y qué es ser. Es un poco complicado, obviamente, y no me voy a meter mucho en las diferentes teorías filosóficas debatiendo el existencialismo porque es el punto de este canal. Este canal, estos videos, yo los quiero compartir mis pensamientos, mi introspección, mi proceso de introspección, aprender a qué he podido identificar para soltar y cómo eso me ha ayudado a sanar y a encontrar un poco de paz. Hago esto con la esperanza de que esto ayude a mí, una persona, a decir como, wow, qué interesante perspectiva, lo voy a aplicar a mi propia terapia, mi propio crecimiento, mi propio camino de sanación. Y bueno, entonces este primer video es de qué es ser para mí, cómo lo defino yo para tener una sensación de paz y una sensación de control que no me lleva a recaer en emborracharme 3 a 5 veces a la semana. Bueno, para empezar, estuve pensando mucho tiempo de qué es ser, ¿no? Yo lo divido en dos partes generales. Una es la parte física y otra es la parte un poco más, es que quería enseñarles para antes hacerles, que es el cuerpo y el cerebro, o sea, el cuerpo y el cerebro, y lo que es la parte espiritual, que es algo que todavía no es tangible, que no podemos medir, no podemos entender. ¿Por qué lo divido así? Porque llegué a la conclusión que el cuerpo trae las cargas, hábitos, necesidades. La mente trae algunas cargas, hábitos y necesidades. El cuerpo. El cuerpo es un cuerpo simio, es un cuerpo simio, es un cuerpo simio. Tenemos genética de simio, somos parte de la familia de simios, the great apes en inglés. Eh, Les voy a decir, soy un poco pocho, no por mamón, sino porque viví 18 años en la exótica y súper hispana ciudad de Cincinnati, Ohio, donde 3% de la población es hispana. Viví ahí 18 años y voy a hablar de eso también ahorita, acabando esto del simio. Entonces el cuerpo simio tiene sus necesidades, tiene su estructura, necesita dormir, necesita comer, necesita socializar, necesita afecto, necesita conexión, necesita ejercicio, necesita salud, necesita un balance, ¿no? Y por la otra parte está el cerebro. El cerebro es un órgano, o así lo pienso yo, que pues, te da la vida. O sea, te controla las acciones, ahí estás en el sistema nervioso. Y es importante entender, o fue importante entender para mí, que el cerebro está entrenado en lo que ya sabe. Es muy difícil que tu cerebro acepte algo que no ha hecho o que no sabe. Entonces, les voy a platicar de mi vida y por qué mi cerebro tenía una realidad tan distorsionada. Yo nací en México, a los 3 años nos mudamos a Puerto Rico, eso no fue ningún sacrificio, pero en esa mudanza me diagnosticaron cáncer. Mi mamá había notado que yo estaba muy cansado, no tenía mucho ánimo, tenía 3 años, estaba raro. Me llegó el doctor dijo, este niño tiene cáncer, tiene leucemia, tiene linfoblástica aguda y, bueno, cáncer, boom. Estuve en tratamiento de 3 a 8, tuve una complicación con la neumonía, pero nada severamente, o sea, en ningún momento casi me muero, más que con la neumonía, pero pues qué importa, fueron 2 semanas. Y bueno, entonces estuve en tratamiento de 3 a 8, durante eso nacieron mis hermanos, yo les llevo 5 y 6 años, soy el más grande de 3. A los 8 años nos mudamos a Cincinnati, ahí fue donde me hice un inmigrante, o sea, formalmente a Estados Unidos. Puerto Rico ya es parte de, pero pues hablo en español, entonces la cultura es más similar, ¿no? Cuando te vas a Cincinnati, Ohio, donde es mayormente, o sea, mayormente blanco anglosajón en ese sentido de white American, pues es muy raro, ¿no? Entonces llegué y en esa parte de ser el más grande de una familia de inmigrantes, algo que pasa muy comúnmente es que el más grande se hace como puente entre el viejo mundo de los papás y el nuevo mundo de los más jóvenes, ¿no? El viejo mundo aquí no en ningún sentido derogatorio, pero sino de dónde vienen mis papás, sus orígenes, de México, de la Ciudad de México y de Cuernavaca. Y Jojutla, Cuernavaca. Y bueno,
Y luego mis hermanos llegaron muy joven a Estados Unidos, no conocieron la cultura mexicana hispana. Y entonces era este puente, ¿no? Entonces ese es el papá de varias personas. Igual mis papás me tuvieron cuando era muy joven. O sea, mi mamá me tuvo a los 22 años, lo cual, pues sí, a los 25 años con un hijo con cáncer, obviamente vas a cometer errores, ¿no? A los 28 años, cuando ya te has mudado a otro país, bueno, no es 28, pero a los 30 años que te has mudado a otro país, vas a cometer errores, ¿no? Entonces, yo vi a mis papás crecer, yo vi cómo estaban creciendo. Sí, pues hubo ahí las cosas que pasan con cualquier ser humano. Y entonces vivimos en Cincinnati. Cincinnati es una ciudad muy chiquita. Vivimos en los suburbios de Cincinnati, entonces estábamos muy aislados. En Estados Unidos no hay transporte público en general, fuera de las ciudades grandes como Chicago, Nueva York o la parte del este, del noreste. Entonces no había transporte público. Para mis papás fue su sueño porque pues no pasaba nada en ese pueblo, en esa ciudad chiquita. Para mí fue una pesadilla porque estaba aislado, no podía salir. Sí tenía mis amigos de la cuadra, pero solo mis amigos de la cuadra. No podía ir a un museo, no podía ir a un parque solo, no podía hacer nada solo. Mis papás me tenían que manejar porque no hay transporte. Y la cosa más cercana en la que puedo caminar es caminar 1 hora y es llegar como a un supermercado tipo Chedraui. Entonces fue muy aislado, fui muy solo, fui el raro, fui un outsider porque pues, era mexicano, mira cómo me ven, para un gringo esto no es un mexicano. Entonces me dio esta experiencia de ser como medio raro, medio aislado. Sí ya tenía obviamente todo este trauma de vivir algo muy fuerte a una edad muy joven. Y luego pues voy a la universidad. En la universidad se me detonó la salud mental, tuve una crisis, tuve problemas legales. Ahí tuve que empezar a buscar ayuda. Voy a hacer todo el video donde explico por qué empecé a buscar ayuda. Y entonces fui a la carrera, yo me sentía raro, estaba muy aislado, me gustaba mucho observar a la gente. Empecé aquí en psicología y luego me fui a antropología. En Estados Unidos, antropología es el estudio del ser humano. Y entonces estudié antropología. Antropología está dividida en 4 cosas: lingüística, arqueológica, o sea, antropología lingüística, arqueología, antropología física o biológica y antropología cultural. Yo me enfoqué mucho en lo físico y en la cultural. Antropología física es el estudio de la evolución del ser humano como simio, cómo su comportamiento se compara a un simio actualmente, cómo vemos estos comportamientos en las sociedades contemporáneas, cómo las vemos en sociedades donde todavía cazan. Y esta perspectiva me gusta mucho porque me da una perspectiva de entender, ok, hay cosas del ser humano que son innatas a sus genéticas. Hay, por ejemplo, socializar, es innato. Todos los simios socializan, todos tienen sociedad, todos tienen su forma de cultura, que no es una forma de cultura como nosotros la conocemos, pero tienen culturas, tienen reglas, tienen nombres, tienen comunicación, tienen papeles, usan herramientas. Entonces hay muchas cosas que nuestra genética simio ya trae predispuesta. Ser simio conlleva muchos comportamientos. Por ejemplo, nos fascina el azúcar y la grasa. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros genéticamente no tenían acceso a tanta azúcar y grasa. Entonces, cuando nuestra genética la saborea, dice, de aquí soy, de aquí me quedo. Bueno, eso es el simio. Entonces, estudié antropología y adquirí este conocimiento del cuerpo simio y también de lo que es la cultura, que para mí la cultura es un sistema de, de creencias, normas, economía, religión y tabús, cosas que no deberías hacer, que adapta una sociedad para sobrevivir. La cultura es una herramienta que te ayuda a sobrevivir en un ambiente específico, ¿no? Entonces, por eso nuestros papás, o sea, la gente, mis papás, que ya son más de, vamos a ponerle 50 años, tienen 50, por ahí de 50 años, viven en una ansiedad y un miedo que quizá no todos entendemos porque no vivimos su realidad, no vivimos su cultura y cómo se crearon en una cultura muy diferente a la de nosotras, con menos acceso a información, menos acceso a productos, menos acceso al mundo exterior. México era mucho más cerrado. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo, pues obviamente hay diferencias culturales en la manera en que nosotros usamos el tiempo o vemos el tiempo. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy básico. En Estados Unidos dices, I'm using time. I spent time. I spent my time. Are you using your time adequately?
¿Estás usando tu tiempo adecuado? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás usando tu tiempo? El tiempo en la cultura americana es un bien, una cosa que se usa para hacer más. La cultura gringa, perdón, es muy utilitaria, le gusta la utilidad, funcionan por utilidad. Esto es útil, me lo quedo. Esto no es útil, lo boto. Y la utilidad tiene que ser casi inmediata, ¿ok? Entonces, en la cultura gringa, esa utilidad de tiempo es muy importante y por eso ves que los gringos son muy, bueno, en general, en mi experiencia, son bastante rígidos con el tiempo. En comparación al mexicano que puede llegar 10 minutos tarde, el gringo no puede, se ve mal si llega 10 minutos tarde. No es el fin del mundo, pero sí se ve un poco mal. Y bueno, esa es la cultura. Entonces, estudié antropología, trabajé un rato haciendo investigación, trabajé un rato en un coffee shop y luego dije, me quiero ir a México. Me vine a México, estudié antropología en Cincinnati. Me vine a México a trabajar en una escuela que se llama el IPADE y ahí, como investigador, y ahí aprendí mucho del mundo de negocios, aprendí mucho los valores católicos, aprendí este mix que hacen en el IPADE de como valores cristianos, valores católicos y capitalismo. Y me interesó, se me hizo muy interesante eso de... Estudiando antropología yo era muy anticapitalista, obviamente, escuela de humanidades, pero y ya en la vida real dije, es que esto no es sostenible, no tengo que tener alguna habilidad que sepa vender, o tengo que aprender a vender, más bien, tengo que aprender cómo funciona el mundo de negocios. Con esa poca curiosidad me metí al MBA del IPADE, tenía experiencias siendo gerente de restaurante, de coffee shop y de investigación. Y me metí al MBA y fueron 2 años muy difíciles para mí, muy deprimentes, muy solos, donde cuestioné muchas cosas, no estaba ganando dinero, estaba viviendo de lo que me podían. Y bueno, fue un tiempo muy aislado, pero aprendí mucho de negocios, aprendí mucho de estrategia y aprendí mucho de la cultura mexicana, porque había vivido tanto tiempo en Estados Unidos que la verdad no sabía cómo funcionaba la cultura mexicana. Aprendí el mundo del elitismo de las escuelas privadas, las diferencias culturales en México, económicas, o sea, las diferencias que son drásticas en México en comparación a Estados Unidos, donde hay una clase de media más grande. Y en un ambiente donde yo crecí, donde es mucha clase media, o sea, no se finge ser muy clase media. Y entonces aprendí que las circunstancias de la vida te ponen en algunas situaciones, pero la realidad del privilegio se define en las decisiones que puedes tomar, ¿no? Para mí fue una decisión de o estudio una maestría o me regreso a trabajar. Ese es un gran privilegio que yo tengo en mi vida. No todo el mundo tiene esas oportunidades para debatir esas decisiones, ¿no? Y aprendí que hay que tener mucha confianza en uno mismo, porque hay mucha gente con mucha confianza haciendo muchas cosas. Entonces, aprendí todo esto y describo todo. No, bueno, mi última cosa, mi título de trabajo, soy un investigador cualitativo y me gusta mucho la estrategia de producto y de innovación. Pero esos son como categorías o son como etiquetas que me puede poner el mundo, son cosas que me han pasado, son cosas que no necesariamente he elegido. Sí elegí mi carrera cuando estaba medio deprimido y buscando respuestas. Otra cosa que aquí es clave es que el cuerpo es simio y también mi cuerpo es hombre masculino y yo me identifico como hombre y en sí el mundo te socializa como hombre de una manera muy diferente de la mujer. El hombre está socializado especialmente con emociones, a no platicarlas, no expresarlas, no reconocerlas, a reprimirlas y a tomar mucho. Está socializado para, pues sí, para ser el valiente, para no decir nada, para tomar y ya, y olvídate de esa mujer. Y ya, y la vida se soluciona solo, haz un chingo de lana y date 1 millón de mujeres y toma un chingo y es ser un hombre. Y esa idea se me hizo, yo no sabía que cargaba esa idea hasta que me preguntó mi terapeuta, ¿qué es un hombre para ti? Y luego dijo, ¿qué es un buen hombre para ti? Y yo me quedé así de, wow. O sea, no sabía que yo traía esta carga, estas ideas tan arraigadas en mi mente, ¿no? Entonces, tienes todas estas cosas, el cuerpo, la mente, lo que ha pasado, cómo el mundo te ha tratado, y te da muchas ideas de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, por mucho tiempo yo batallé con mi salud mental, porque era ateo, no creía nada más que yo. Entonces decía, yo soy mi cerebro, yo soy estos problemas, yo soy este dolor, esta tristeza, este enojo, esta rabia, etcétera.
Hasta que leí un libro que se llama El poder de la hora y describe mucho y que, o sea, me caga ser tan cursi, tan espiritual, pero es que o soy espiritual o tomo hasta que me muera. Y esas son como las dos sopas en las que yo puedo, de las que yo puedo escoger. O soy súper espiritual y voy al gym y hago cosas que antes me daban un chingo de cringe, o tomo mucho al punto de dañar mi hígado, que ya estaba dañado, dañar mis relaciones que ya estaban dañadas, amistades con mi familia y todo, y probablemente me muera solo, ¿no? Esa es la conclusión en la que yo llegué, ese es el punto en que yo llegué, porque dije, no es sostenible. Nadie va a querer nadie va a querer hacer una vida con alguien que siempre estaba borracho. Y tú hay que decir que es un hombre y un hombre es responsable. Un hombre admite sus límites. Un hombre dice, oye, necesito ayuda con esto. No puedo solo, no puedo hacer todo, no soy Dios. Y creo que un hombre acepta eso, acepta la realidad y decir, es que no puedo solo, necesito pedir ayuda. Entonces, por ser ateo, yo creía que yo era la mente y me identificaba mucho con la mente, ¿no? Y el poder de Laura habla de la meditación, de ser mindful, de estar presente, y dice mucho que tenemos que aprender a observar las emociones, observar los pensamientos en vez de interactuar e identificarte con ellos. Y yo hice este ejercicio por mucho tiempo donde medité y lloraba. O sea, veía cómo mi cuerpo tenía retenida tanta tristeza que nunca había reconocido, nunca me había sentado a decir como, ok, vamos a nada más dejarlo fluir. Y fluía por, no sé, media hora, una hora al principio. Y meditar era difícil. Me cerraba los ojos y 30 segundos podía meditar y luego ya no podía. Me tardé mucho en aprender que el propósito de meditar es el regresar a meditar. No es acabar, es el regreso. O sea, mientras más te regresas, mejor estás haciendo la meditación. No es no tener pensamientos, es observar los pensamientos y dejarlos ir. Y no engancharte con ninguno. ¿A qué digo con cosas de mi cerebro y cosas por mí? Mi cerebro, por la situación en la que viví, creía que la realidad era muy triste, muy sola, muy difícil. Sí. ¿Por qué creía eso mi cerebro? Porque creía en un ambiente muy difícil, muy solo y muy triste. Entonces, después de aprender a meditar y aprender a identificar, empecé a decirme, hay cosas en mi cerebro que pasaron, que piensa, con las cuales yo no estoy de acuerdo. Si me pongo a meditar, a estar tranquilo conmigo mismo y oírme a mí, oírme a mi cerebro, oigo cómo mi cerebro tiene ideas de otras personas, de la cultura, ideas que ha agarrado desde que empezó, porque un cerebro es un órgano que se entrena en una base de datos, y esa base de datos es tu vida. Entonces tu vida, la pasada en la que viviste, no la pasada en el sentido espiritual de que fuiste un guerrero en el ejército de Napoleón, sino tu vida de infancia, de 0 a 18, determina mucho qué es la realidad, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cuánto puedo crecer? Porque es lo que tu cerebro está tratando de entender la realidad. Entenderse así y entender la realidad a la misma vez. Y entonces, cuando esa base de datos está mal, o la situación está equivocada, tu cerebro va a decir, la realidad es muy triste, la negatividad, ¿no? Igual, no es solo la cultura, también tiene que ver la genética, tiene que ver la posibilidad de depresión, tiene que ver un poco la persona y con que se está identificando, pero especialmente cuando eres joven, aceptas lo que te dicen, ¿no? Y si el mundo te dice los hombres son borrachos, los hombres no hablan de sus sentimientos y solo los llevan al bar y al mezcal y a las chelas y hasta ya se acabó, es lo que vas a hacer. Hasta que llega un momento, hasta que llegó un momento para mí en donde era, eso yo no lo puedo seguir haciendo, lo voy a morir. Entonces, llegué a esta pregunta, ¿quién soy? ¿Qué es esto? ¿No? Si mi cerebro tiene todas estas ideas con las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿qué es esto de yo no estoy de acuerdo? Si mi cerebro puede tener pensamientos y yo los estoy observando, ¿quién los está observando? Entonces se me hace muy loco y capaz si todo existe en el cerebro, pero para mí, mi definición, lo que yo tengo que creer es que tengo que creer que soy más que el cerebro. Tengo que creer que soy una energía que usa el cerebro como el órgano que es, que
el órgano de la percepción de la realidad para percibir la realidad, el órgano de la interacción con la realidad para interactuar con la realidad, porque controla nuestro sistema nervioso. Pero yo soy más que eso, porque eso ya está entrenado en unas cosas que tengo que olvidar, que me ayudaron a sobrevivir, pero que no siempre me van a ayudar a sobrevivir, que quizá me limitan mi crecimiento. Quizá, sí, por ejemplo, si creces en una guerra, vas a tener comportamientos que te ayuden a sobrevivir en esa guerra. Ser muy agresivo, ser paranoico, cuidar tus recursos. Vives en esa guerra, creciste en esa guerra. Te vas a un mundo de paz donde no hay guerra. Esa paranoia ya no te funciona, no es necesaria. En esta tierra hay abundancia, ese cuidado de recursos ya no es necesaria. En esta tierra no hay agresividad, no es necesario agresividad. Entonces es este cambio, ¿no? De decir, si yo crecí en este ambiente y esta realidad, ¿cómo cambio a esta realidad? Para cambiar de realidad tuve que decirme a mí y aceptarlo como si fuera una verdad absoluta, aunque no hay verdad absoluta sobre lo que es el alma y la conciencia. Decirme a mí, yo soy energía, es lo único que soy. Soy energía usando el cerebro para interactuar con la realidad, para percibir la realidad, pero yo puedo cambiar el cerebro porque yo soy más que el cerebro. Yo lo uso como un órgano, como un bíceps, como un pectoral, como un trap. Yo lo uso como un músculo. No soy mi bíceps, yo uso mi bíceps. Yo no soy mi pectoral, yo uso mi pectoral. Y para mí eso fue una revelación, vamos a decirlo así, porque se me olvidó la palabra en español, clave. Porque fue, si yo no soy mi cerebro, yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar porque yo tengo el poder de decidir con qué quiero interactuar, qué partes del cerebro digo, yo sí quiero quedarme con eso y eso ya no nos sirve. Y ese proceso es lo que he estado haciendo en el último año. Obviamente todavía no he acabado, estoy creciendo mucho en las relaciones que tengo, pero fue ese como decir, tengo que creer que yo soy más que mi cerebro para poder cambiarlo, aceptar los límites del cuerpo y el cerebro y tener fe en algo más, ¿no? Y ese literal es lo que rezan en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y para mí fue una cosa que me dio mucha paz, porque dije, ok, yo no soy mala persona, me han pasado cosas malas, me maladapté a esas cosas malas, sí, yo cometí muchos errores y muchas cosas muy malas. No voy a decir que todo lo que he hecho después de los 18 es culpa de mi familia, no. Yo era un adulto que no sabía pedir ayuda y en vez de pedir ayuda se metió en muchísimos problemas, muchísimos líos, ¿no? Y entonces para mí esta definición de paz, para mí esta definición de ser, me da mucha paz porque me da una sensación de un poco de control sobre lo que sí puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar con qué pensamientos interactúo, puedo cambiar cuánto ejercicio hago, puedo cambiar qué comportamientos hago, puedo cambiar con qué ideas me quiero identificar, puedo cambiar si quiero ser optimista o si quiero ser pesimista, pero no puedo cambiar a los demás. No puedo ser el papá de todo el mundo y rescatarlos, ¿no? Eso es algo que yo hacía por mucho tiempo, porque así crecí, siendo el papá de mis hermanos y siendo el papá de mis papás. De alguna manera, obviamente no fui todo, pero esa era como esta puente. Pero yo no puedo ser esa persona. ¿Por qué? Porque me limita mucho. Me quita a mí los recursos que yo debería usar para mí. Y me lo dijo muy bien mi terapeuta, es antes de ser el papá de otra persona, es ser tu propio papá que necesitas para crecer en este momento. Y eso fue clave. Entonces, para mí, en resumen, ¿qué es el ser? El ser se divide entre lo que es el cuerpo, las necesidades genéticas que ya trae el cuerpo, el cerebro, lo que vio el cerebro, lo que entiende, lo que capta, lo que entendió y lo que vio en su infancia, que proyecta para el futuro, porque ese es su propósito, es proyectar al futuro cómo sobrevivir. Y si sobrevivió en un ambiente muy caótico, va a proyectar ese mismo ambiente porque es lo que sabe y dice que pues va a ser así. Y luego la tercera parte, que es lo que yo llamo la energía, el ser, o la gota de conciencia universal que tenemos o que somos, que nos ayuda a cambiar la mente. Digo esto porque por mucho tiempo traté de encontrar la verdad absoluta de lo que es el ser y es una receta para la locura. Entonces, mi definición de ser es ser más que el cerebro. Ser energía, ser presente y
y así encontrar maneras de cambiar los pensamientos y cambiar los hábitos y por ende cambiar la realidad en la que estoy. Entonces, ya que estamos finalizando, te quiero dejar con unas preguntas. ¿Quién eres? ¿Con qué te identificas? ¿Y qué quieres ser? Con eso te dejo. No se hundan en el agua.